Hola, chicos. Bienvenidos de nuevo a otro video de historias de miedo. Hoy les contaremos algunas historias de miedo extrañas. Todas estas historias las envían ustedes, los espectadores del canal Nocturnia. Así que, si tu historia está en el video, genial. Y si no, no te preocupes. Podría estar en un video futuro. Y, si quieres ver tu historia en un video futuro, muchas gracias por pasar. Los aprecio a todos. Son los mejores. Y, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Me ayuda muchísimo. Así que, por favor, dale a me gusta y suscríbete y relájate. Y, sin más preámbulos, vamos a contar algunas historias de miedo raras. Algo suena igual que mi perro y no sé qué es. Hola, para empezar, quiero decir que soy un poco escéptico. Crecí en una familia que no fomentaba la religión en absoluto. Aunque creíamos y seguimos creyendo en supersticiones en cosas como no tener nunca un espejo en la entrada o poner escobas y cristales sobre las puertas. Ya soy adolescente y aunque sigo creyendo en esas cosas, me he vuelto mucho más lógico. Un aspecto importante de esto es la distribución de nuestra propiedad. Tenemos casi 11 acres, la mayor parte de los cuales son pastos. Tenemos un pasto delantero con un estanque y una zona muy abierta. Detrás de nuestra casa está casi todo vallado. Y más atrás hay tierra sin cultivar. Nuestra propiedad termina en el límite del bosque. Y hay un sendero, unos cientos de metros, que se adentra en el bosque. El sendero es muy abierto. Está bien establecido y pertenece al condado. No mucha gente lo recorre a diario. Algunos paseadores de perros y corredores aquí y allá, pero no es un sendero principal. Guardo mi caballo en un establo a unos 6 o 7 minutos a pie. El camino de entrada cruza el sendero, así que regreso al sendero y luego subo por él hasta el granero. Desde el granero se oyen débilmente a nuestros animales. Tenemos cabras, gallinas, pavos y perros. Esta mañana, escribo esto después de la noche en que esto ocurrió. Fui al granero, antes de alimentar a las cabras, para que le recortaran las pezuñas a mi caballo. Salí sobre las 8:50, llegué a las 9:00 y salí a las 9:35, lo que significa que era pleno día. Mientras caminaba hacia mi casa, ya me había salido del sendero y estaba en la propiedad de mi vecino. Camino a la mía. Escuché ladridos desde el bosque. Sonaban exactamente como los de mi perro. Omegan, conozco a los perros que viven cerca, y ninguno se parece al mío. Es un perro pastor belga, lo que significa que está criado para proteger. Así que ladra fuerte y ruidoso. Estaba muy confundido porque Omega respeta la cerca y nunca había salido. Llamé a mi mamá inmediatamente, por miedo a que se hubiera escapado y estuviera persiguiendo a algún pobre conejo. Mientras sonaba el teléfono, empecé a caminar hacia el bosque para investigar. Saltó el buzón de voz. Avancé 1,5 metros antes de que me invadiera una sensación horrible, como si algo anduviera terriblemente mal. Sentí que necesitaba salir de allí ya o moriría. Nunca me había sentido así, quizás con menos intensidad, pero nunca así. Siempre hago caso a mi instinto, así que salí disparado de allí. Mientras caminaba hacia la puerta trasera, vi a Omegan. Estaba allí parado, sin mirarme, pero me adelantó hacia el bosque. Normalmente, cuando está afuera, persigue a las cabras, pero ahora no. No ladró, ni siquiera se movió. Mientras lo observaba, oí ladridos de nuevo desde el bosque. Estaba observando a mi perro frente a mí, con la boca cerrada y la mirada fija, y lo oía ladrar detrás de mí. No voy a mentir, Ann. Me asusté bastante. Entré y enseguida le conté a mi madre sobre los ladridos y lo que sentí al acercarme. Me escuchó atentamente, mientras recordaba lo que acababa de pasar. Luego me contó su propia historia. Ella y mi padre trabajan desde casa. Ese día en particular, me juró que oyó a Omega ladrar afuera. Le pidió a mi papá que fuera a ver cómo estaban, por miedo a que volviera a asustar a las cabras. Mi papá subió las escaleras desde el sótano y encontró a los 4 perros,
durmiendo en el suelo de la cocina. Incluyendo a Omegan, regresé al establo más tarde ese día, y mientras ensillaba mi caballo, volví a oír ladridos en el bosque. No sé qué es. Quiero atribuirlo a otro perro que suena igual que el mío, o quizás a un sinsonte muy talentoso, pero ambas cosas no tienen sentido. ¿Por qué está tan metido en el bosque? Si es eso, en una comunidad agrícola, donde 9 de cada 10 personas tienen un arma, no tengo ni idea. Hola Snook. Tengo bastantes historias que enviar en cuanto las tenga escritas, pero esta es una que recordé hace poco y me puse a escribir. Me gustan mucho tus videos y los escucho siempre que puedo, así que si alguien lee mi historia, genial. A los 19 años, entré en una escuela de oficios, donde vivía en el campus. Tenía 3 compañeras de piso en el edificio, pero de la que hablaré hoy se llama Rose. Rose era una compañera de piso muy interesante. No estaba tan involucrada en el programa como yo, así que a menudo se escapaba para fumar o ver a los chicos del campus, pero no me importaba. Era muy boba y un poco tacaña, pero era una tacaña encantadora. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Encima de nuestras camas teníamos unos tableros de corcho que podíamos decorar siempre que fuera apropiado. Lo primero que noté al mudarme a esa habitación fue que su tablero estaba completamente lleno de cosas. Así que fui a echarle un vistazo. Había un amuleto para la Santa Muerte. Había oído hablar de ella antes porque soy de una zona mayoritariamente hispana de mi estado, así que es una figura bastante conocida, pero la mayoría de la gente era simplemente católica o cristiana. Algunos dicen que no es bueno trabajar con ella, pero otros lo hacen de todos modos, porque puede brindar protección. Las únicas personas que conocí que practicaban con ella eran personas que no vivían bien su vida. Pero esa es solo mi experiencia. Realmente no me importó que practicara eso ni nada, porque cada uno tiene sus gustos, y mientras no esté haciendo nada malo, no es para tanto. En fin, el tiempo pasa, y hablamos de ello en algún momento, porque me da curiosidad saber por qué la gente elige las creencias que tiene. Me dice que hay cosas más personales en su vida que no voy a compartir, pero al final me dice que está muy interesada en otra chica que vive al final del pasillo, y quiere que se mude a nuestra residencia porque una de las camas estaba vacía después de que la chica que la ocupaba se graduara. Le dije que probablemente no sea buena idea que se mude solo porque le gusta, porque ¿y si no funciona o si a ella no le gusta? Entonces será incómodo. Pero como era de esperar, Rose lo intentó de todos modos. Cuando quería algo o a alguien, estaba completamente decidida, y no había nada que la hiciera cambiar de opinión. Tengo que contarles cómo estaban dispuestas nuestras camas, para que puedan entender lo siguiente. Imaginen 4 camas en una habitación, vistas desde arriba. Hay 2 arriba y 2 abajo. Rachel se quedó en la cama de arriba a la izquierda, y yo en la de abajo a la izquierda. Luego, nuestras compañeras de piso tenían las camas de la derecha, junto a la pared exterior, con 3 ventanas. Empecé a tener pesadillas horribles mientras estaba allí, pero eso no es nada nuevo. Empecé a soñar que me despertaba en mitad de la noche sin poder moverme. Miraba el armario con ventana al final de la habitación de Rose y veía a una mujer cubierta de plumas negras que se asomaba a nuestra ventana del segundo piso. Por la noche me miraba, señalaba a Rose con un dedo largo y sonreía. Me daba muchísimo miedo cada vez que la veía. Fueron solo unas pocas veces, pero me daba mucho miedo. Al despertar de mi pesadilla, siempre abría los ojos y miraba directamente a la ventana donde la veía, lo cual me asustaba aún más. La habitación empezó a sentirse más pesada, si es que eso tiene sentido, y mis compañeras de piso y yo vomitábamos una y otra vez. Lo atribuí a tener tantas pesadillas, a estar en un lugar nuevo donde no tenía control sobre mi entorno
ni mi rutina, y donde probablemente había miles de personas esparciendo virus y gérmenes. El sueño empezó a molestarme tanto que lo busqué. Y la mujer que veía en mis sueños era inquietantemente similar a la lechuza, una especie de mujer búho. Es una leyenda folclórica, inquietante de la cultura mexicana. Al parecer, se lleva a almas perdidas o algo así, lo cual me asustó muchísimo porque no quería saber nada de eso. Y claramente algo estaba pasando y me estaban notando aunque yo no hiciera nada. Al principio no se lo conté a Rose porque intentaba no pensar en ello y acababa de descubrir qué podría ser, pues lo busqué al verlo en el sueño. Así que seguí intentando superar lo que estaba experimentando y no asustarme. Un par de semanas después de que comenzara el sueño, cedí y le pregunté a Rose si estaba haciendo algo espiritual. Le comenté que empecé a sentir que algo no andaba bien en la habitación, solo para que hablara antes de decirle, sin pensarlo dos veces, que una mujer boa aterradora quería su alma, según mis sueños y Google. Me contó que le estaba haciendo una ofrenda a la Santa Muerte, para que la chica que le gustaba se mudara a nuestra habitación y se hiciera amiga de ella, para que pudieran estar juntas. Inmediatamente tuve un mal presentimiento y le conté mis sueños. Parecía muy asustada, y le dije que debía parar, porque estaba mal, y no se puede forzar a alguien a estar contigo. Aunque estoy abierta a que la gente practique la espiritualidad o religión que prefiera, intentar obligar a alguien a quererte no está bien, y nunca lo estará. Empecé a sentir que estaba viendo cómo se desarrollaba todo en la vida real. Pasa una semana, más o menos, y la cama donde ella quería que terminara la chica es ocupada por otra persona. La cama llevaba meses vacía, así que si la chica que le gustaba iba a mudarse, ya lo habría hecho. Poco después, Rose se mete en una pelea, que también le trae otros problemas, con muchas de sus amigas. Puede ser coincidencia, pero la chica que le gustaba empezó a ignorarla por completo, y Rose estaba muy molesta porque no entendía por qué la trataba con tanta frialdad. Intentó convencerme de que fuera a hablar con esa chica, para averiguar por qué no le hablaba. Cuando hablé con la chica que le gustaba, fue amable conmigo, pero en cuanto mencioné a Rose, se puso furiosa. Esa es la mejor palabra para describirlo. Totalmente indignada. Pensé que quizás había algo más que yo no sabía, y le dije a Rose que lo dejara pasar. Le dolió bastante, pero pensé que se buscaría a otra persona, así que no lo tomé muy en serio. La semana siguiente, mientras estaba en clase, mi otra compañera de piso me escribió contándome que las autoridades detuvieron a Rose por tener marihuana en su casillero, a pesar de que llevaba consumiendo desde hacía años y nunca la habían descubierto, ni siquiera al fumarse algo afuera. Luego la expulsaron del programa. Podría ser coincidencia o resultado de malas decisiones no espirituales, pero realmente sentí que algo estaba pasando por lo que intentó hacer. Por lo que entiendo, a la Santa Muerte no le gusta que le pidan cosas egoístas o que puedan dañar a alguien. Más es una falta de respeto hacerlo, y puede traer consecuencias. Siempre sentí que era un ejemplo real de lo que pasa cuando intentas meterte con algo que no entiendes. Mencioné la película The Craft porque una de las chicas hace rituales para que un chico se enamore de ella, y como es egoísta, todo empieza a salir mal, y su vida se desmorona. Siento que con cualquier práctica espiritual, eso es lo que puede pasar, si tus intenciones son egoístas. Yo no me meto con nada de eso porque no me gusta arriesgarme, pero si lo haces, por favor, sé inteligente y cuidadoso. Tengo algunas historias más de mi tiempo allí sobre fenómenos extraños, pero no son cosas que yo haya vivido personalmente. Parece que un buen amigo mío se quedó en una residencia embrujada. Pero sí, espero que les haya gustado leer esto. Enviaré algunas historias personales más adelante. Ni siquiera tenía los ojos abiertos. Alguien la había abandonado cerca del río, en el fondo de mi jardín. De la camada, era la única
que quedaba viva. Para aclarar las cosas, terminé enterrando a los gatitos junto a un viejo roble. En fin, la alimenté con biberón. Prácticamente la cuidé hasta que salió adelante. La mantuve abrigada en mi sudadera mientras la crié. Y desde el día que la encontré, el 9 de agosto de 2023, hemos estado completamente unidos. Un día, simplemente se fue. ¡Puf! Desapareció. No había rastro de ella por ningún lado. Pensé que tal vez alguien vino y se la llevó. Pero no fue así. Nadie viene por mi calle porque termina en un callejón sin salida. Los únicos que pasan por aquí son repartidores de UPS, FedEx o correos. Me di cuenta de su ausencia el mismo día que desapareció, cuando no vino a desayunar. Pensé que quizá estaba escondida en algún sitio persiguiendo pájaros por el bosque otra vez. Le encanta atraparlos y dejármelos como regalo. No entiendo bien por qué la llamé. Y la llamé. No estaba por ningún lado. Caminé hasta el río. Subí por los senderos. Incluso le dejé comida. Por un tiempo, no pude dormir. Todas las noches me sentaba en el porche a llorar. Y sé que algunos dirán que es exagerado que un hombre llore por su gato, pero en cierto modo, ella me rescató de un lugar oscuro. Recé y esperé verla salir corriendo de entre los árboles, como si nada. Pero no regresó al 8º día. Volvió, pero algo estaba mal, muy mal. Algo terrible le había pasado a mi pequeña, y yo no estuve allí para protegerla. La vi justo antes del amanecer mientras fumaba un cigarrillo. Estaba sentada al fondo del porche. Al principio, sentí una oleada de alivio tan grande que casi rompo en llanto. Pero cuando empecé a caminar hacia ella, me invadió un olor nauseabundo. Sentí como si los pelos de la nariz se me hubieran quemado por el hedor. Era un olor que nunca antes había sentido, como carne podrida, pelo quemado, leche agria y huevos al sol. El olor era tan desagradable que se me llenaron los ojos de lágrimas. Su pelaje estaba asqueroso, enmarañado, pegajoso, como si se hubiera revolcado en algo muerto durante mucho tiempo. Pero lo peor eran sus ojos. Parecían lunas como siempre, pero había algo más detrás. Algo que no encajaba, como si algo se escondiera tras su rostro, como si la estuviera usando como máscara. Se movía de forma extraña, casi brusca, como si hubiera olvidado cómo caminar. Dije su nombre. No parpadeó, ni maulló. Tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo imposible de olvidar. Inclinó la cabeza muy despacio, demasiado para un gato. Fue entonces cuando Rocky se puso furioso. Olvidé mencionar que mi perro Rocky es una mezcla de Pitbull. Es mi perro de servicio, uno de los más dulces que puedas conocer. Ama a la gente, ama a los gatos. Es un ángel, pero se convierte en un guardián cuando lo necesita. Y nunca gruñe sin motivo. La noche anterior había estado caminando inquieto junto a la puerta, gimiendo de vez en cuando. Pensé que era ansiedad por la ausencia de Moon. Ellos dos también eran inseparables. Pero cuando ella apareció, Rocky perdió el control. No ladraban, gruñía profundo, bajo. Se le erizó todo el pelo y enseñó los dientes. Me asusté, porque jamás lo había visto así. Salió por la puertecita del perro y se colocó entre ella y John C. Negó a moverse. Cuando intenté adelantarme, se enojó. No me atacó, pero me impidió acercarme a ella, como si no quisiera que la tocara. Y entonces me di cuenta, no había parpadeado ni una sola vez desde que la vi en el fondo del porche. Rocky la miraba fijamente, como si aquello que estaba frente a nosotros ya no fuera un gato. Tomé una decisión de la que me arrepiento profundamente. La dejé entrar. Dejé que esa cosa entrara en mi casa. Rocky la siguió de cerca. No le quitó los ojos de encima, ni un segundo. Su cola estaba rígida, la cabeza baja, como listo para pelear. Todos sus músculos tensos. Ya no gimoteaba, solo gruñía. Una advertencia constante. Mi pequeña Moon, o lo que fuera esa cosa, entró como si fuera la dueña del lugar, lo cual era extraño. Siempre seguía el mismo camino, pero ahora su cuerpo no se movía bien. Noté pequeños detalles inquietantes. En sus patas traseras estaban rígidas, como las de un ciervo recién abatido.
Sus articulaciones se doblaban al revés y sus pasos eran demasiado pesados. Los gatos son silenciosos. Ella no intenté convencerme de que había pasado por algo terrible, que estaba herida o traumatizada, pero mi estómago no se calmaba. Y Rocky tampoco. Saltó hacia el porche trasero como siempre, pero falló. Ella nunca fallaba ese salto. Los gatos rara vez fallan. Y yo mismo la había visto saltar desde el porche para atrapar a un colibrí. Esta vez golpeó el borde, se resbaló, comenzó a trepar como si no entendiera cómo funcionaban sus propias garras, y se quedó allí, tirada. Se retorció de forma extraña y me miró como un lince mirando a su presa. Entonces intentó maullar. Sonó, casi como debería. ¿Has escuchado una grabación con la voz distorsionada? Como si una IA intentara imitar un sonido, pero algo saliera mal. Así fue, en una imitación, como algo que intenta recordar cómo suenan los gatos, pero pierde detalles esenciales. Eso me rompió. Me quedé paralizado. Me miraba fijamente, como si me quisiera de una manera que no tenía sentido. Y juro que me sonrió. Retrocedí, como pude. Pocas cosas me asustan, pero esto me aterrorizó. Llegué al pasillo. Rocky atrás de mí, gruñendo como si estuviera listo para atacar. Me acerqué a mi armario, sin quitarle los ojos de encima. Tomé mi M22. No es nada especial, solo un rifle básico que uso para los conejos que arruinan mi jardín. No sabía qué pensaba hacer. No quería lastimarla si había una mínima posibilidad de que fuera realmente Moon. Pero mi piel estaba erizada, y el aire se sentía denso, como electricidad. Giré, para asegurarme de que la puerta seguía abierta. Cuando volví a mirar, ya no estaba en la casa, no estaba en el porche, simplemente desapareció. Rocky se volvió loco otra vez. Apuntó su nariz hacia la puerta y la arañó, como si estuviera tratando de advertirnos a todos. Salí al porche con mi M22 en la mano y Rocky a mi lado. Y juro que el bosque se quedó en silencio. Esos bosques nunca están en silencio, siempre están llenos de vida. Pájaros cantando, o ciervos que se acercan al árbol para beber del río. Pero todo estaba en silencio. No era solo silencio nocturno, era un silencio sepulcral, como si todos los animales hubieran decidido contener la respiración al mismo tiempo. Entonces la vi, o lo vi, lo que fuera, todavía no lo sé. Volvió a inclinar la cabeza en ese mismo ángulo horrible. Luego se levantó. Se levantó y empezó a caminar. Caminaba hacia mí lentamente, erguida e intentando maullar. Al menos intentarlo, porque volvió a salir mal. Esta vez fue más profundo, entrecortado, como alguien intentando imitar un sonido que solo he escuchado una vez. Levanté mi M22 y apunté directamente a mi bebé. No quería dispararle, ni siquiera puse el dedo en el gatillo, pero Rocky se abalanzó sobre ella, gruñendo de una forma que nunca antes había oído. Y fuera lo que fuese, se dio la vuelta y echó a correr. No como un gato a cuatro patas, sino como un niño pequeño aprendiendo a caminar. Desapareció entre los árboles. No dormí esa noche, ni la siguiente. Mantuve todas las luces de la casa encendidas. Rocky no se separó de mí, ni siquiera para comer. No sé qué era lo que recordé esa mañana, pero sé que no era mi bebé, no era Moon. Y desde entonces, no la he vuelto a ver. Eso fue hace casi 7 meses. Rocky y yo seguimos saliendo, pero no... Realmente, una parte de mí sigue atrapada en ese momento. Todavía recuerdo el brillo de sus ojos, allá, en la linde de los árboles. Todavía oigo ese sonido roto en el fondo de mi mente. He salido a buscarla, pero Rocky ya no me deja adentrarme en el bosque sin ponerse alterado. Donde quiera que esté mi bebé, solo rezo y espero que esté bien. Pero lo que sea que vi ese día, no era ella. Si alguien pudiera ayudarme a entender si era un skinwalker o qué, se lo agradecería. Solo quiero a mi bebé de vuelta. Gracias por tu tiempo. Hola Snook. Me encantan tus videos. Me encanta el terror. Pero me da demasiado miedo ver películas de terror. Tus videos
realmente aportan ese toque espeluznante que disfruto sin llegar a asustarme demasiado. Sin embargo, lo que voy a contarte no da tanto miedo. Soy ateo y no creo en espíritus, fantasmas ni nada sobrenatural. Pero esta experiencia me convenció. Quizás ya haya escrito sobre esto en Reddit. La verdad es que no me acuerdo. Espero que no sea un problema. Esto pasó cuando tenía 14 años. Mi madre tenía un exnovio con el que había terminado hacía años. Pero siempre mantuvieron una buena relación. Lo importante es que tenía un Volvo blanco de principios de los 2000. Encantaba ese coche y aprovechaba cualquier ocasión para dar un paseo, ya fuera para llevar a mi madre a algún sitio, incluso después de la ruptura, o para llevarme a urgencias. Cuando me fracturé el tobillo de pequeña, por desgracia, este exnovio falleció cuando yo tenía 14 años. Se cayó por las escaleras y sufrió una lesión fatal en el cuello. Mi madre se entristeció muchísimo, pues aún lo quería. Unos días después de que nos anunciaran su fallecimiento, tuve un sueño vívido. Probablemente se deba a mi mente hiperactiva. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En el sueño, subí al autobús habitual, cerca de casa, para ir al centro. La ruta pasaba por el barrio donde viví casi toda mi vida, conducida por el mismo chofer que siempre había estado allí. Después de 2 paradas, el autobús se detuvo para recoger pasajeros. Uno de ellos era el exnovio de mi madre. Recuerdo que pensé que era extraño verlo subir, porque siempre usaba su querido Volvo, nunca tomaba el autobús. Mientras pagaba su billete, se acercó a mi asiento, me miró y me dijo: «Dile a tu madre que estoy bien». Le prometí que se lo diría, y se bajó del autobús en la siguiente parada. Al día siguiente, cuando me desperté, le conté el sueño a mi madre. Ella creyó que un espíritu le había enviado un mensaje a través de mi sueño. Una parte de mí quiere creer que es cierto. Pero al final, lo importante es que su dolor se alivió. Espero que tus espectadores disfruten esta experiencia. Oye, Snook, tengo actividad paranormal en casa. No es una confesión, sino más bien una historia. Puedes llamarme Husky. Así me conocen todos. Es difícil describir exactamente lo que pasó, pero vivo en la misma habitación donde falleció mi abuela. Y hace poco, mientras jugaba a Far Cry, una caja de snacks salió impulsada hacia mí. Pensé que era mi primo, así que, como haría cualquier persona normal, corrí a la habitación de su madre, donde él estaba, y le pregunté qué pasaba. Estaba jugando Minecraft en la otra habitación. Además, era imposible que se moviera tan rápido. Es muy ruidoso. Unos minutos después del primer incidente, una vieja foto mía de 2º grado cayó del escritorio, de cara, sobre el televisor que estaba allí. Ya estaba asustado por lo anterior, pero eso fue demasiado. Tuve que salir de la habitación. No podía seguir allí. Unos meses después, el 28 de marzo, para ser exactos, estaba tumbado en el sofá de la sala. Pensaba trasnochar y jugar Teardown hasta la mañana siguiente. Me cansé sobre las 3:40. Fue ahí cuando comenzó el golpeteo. Sonaba como si la persiana golpeara la ventana. Tenemos gatos, así que supuse que eran ellos. Salí de debajo de la manta. Te estaba viendo en ese momento. Curiosamente, no había ningún gato en la habitación, ni uno solo entonces. ¿Qué estaba golpeando mi ventana? Como no soy un personaje de película de terror, llamé a una amiga, fingí que no pasaba nada y me fui a dormir. Sé que esto fue corto, pero me dio muchísimo miedo. Oye, Snook, aprecio tu trabajo y pensé que mi historia podría interesarte. Si quieres poner esto en un video, puedes referirte a mí como L. Crecí en un hogar religioso. Mi ascendencia familiar es principalmente gitana y adivina, aunque yo no creo en eso. En mi familia lo practican mucho. Según mis padres, de pequeña solía hablar con espíritus. Recuerdo bien una historia. Estábamos en casa de un amigo de mis padres, y yo no dejaba de mirar las escaleras, especialmente el detector de humo. Mis padres me preguntaron qué miraba,
y les dije, la alarma de humo no tiene pilas. Ellos se rieron, pensando que era mi imaginación. Tenía 4 años, y no podía subir escaleras, ni alcanzar el detector. Sin embargo, más tarde, su amigo llamó y dijo que, efectivamente, el detector no tenía pilas. No recuerdo lo que siguió después, pero dicen que me preguntaron cómo lo sabía, y que mencioné una entidad sobrenatural a otra historia. La hija de otra amiga tenía pesadillas constantemente, y no podía estar sola en su habitación. Mis padres, siendo inteligentes, decidieron preguntarme si podía ir. Mencionaron que podía hablar con fantasmas. La amiga aceptó, así que me trajeron y me dejaron sola en la habitación. Al parecer, empecé a llorar y a decir que no podía explicarles por qué. Más tarde, arreglaremos la casa. Creo que dije algo como que quieren hacerme daño o algo así. Estas son todas las historias que tengo sobre experiencias sobrenaturales de mi juventud. Sé que probablemente suenen falsas. Sin embargo, puedo prometer que son ciertas. Si tienes alguna pregunta o quieres más información, no dudes en escribirme. Gracias por leer, Elea. Y muchas gracias por enviar eso. Elean, y siéntete libre de enviar más. Me gustaría mucho saber más sobre tus habilidades para las escenas de fantasmas. ¿Has tenido alguna últimamente, ya que eres un poco mayor, ya que puedes recordar mejor las cosas con la edad? Obviamente, sería interesante si aún tuvieras ese superpoder o la capacidad de ver entidades sobrenaturales. Sería interesante. Si tienes otras historias, envíamelas. Gracias, Ann. Y a la siguiente en Hola, Snook. Llevo unas semanas viendo tus videos. Me encanta jugar con ruido de fondo y me ayudan mucho a dormir por la noche. Esta historia me pasó hace unos años y solo la he contado a unas pocas personas. He decidido compartirlo, porque normalmente asusta a la gente con la que hablo. Nunca consigo una respuesta exacta sobre qué podría explicar esto y todavía me da escalofríos. Si decides leerlo, espero que no sea demasiado largo ni demasiado aburrido. Cuando tenía unos 11 o 12 años, estaba en un momento horrible. Tenía mucha depresión y ansiedad. Tenía muchas dificultades en la escuela. Me sentía solo. Mi vida familiar no era muy buena. Y terminé viviendo con mis abuelos en otro estado por un corto tiempo porque mi hogar no era seguro para mí. Pero eso no viene al caso. Casi todo estaba bien con mis abuelos. Intenté disfrutar al máximo de mi tiempo con ellos. Pero, sinceramente, me pasaba la mayor parte del día encerrado en mi habitación, durmiendo o viendo películas. Creo que es importante mencionar que la zona donde vivían mis abuelos no era precisamente aislada, pero tampoco era como un barrio típico, donde las casas estaban una al lado de la otra. Cada casa estaba separada por un pequeño bosque y un par de árboles. No se veía bien la casa de al lado, pero aún así se podía caminar. Era una zona tranquila, no había mucha vida silvestre, por lo que sea, al menos, ninguna que pudiera explicar esto. Un día, me quedé solo en casa, mientras mis abuelos hacían sus recados. Y como dije, normalmente me quedaba en la cama sin hacer nada. Y fue entonces cuando oí lo que parecía un grito. No un grito casual, era como un grito espeluznante y asustado. Obviamente, me alarmé, pero como tenía 11 años, y tenía poco instinto de supervivencia, me levanté y empecé a caminar por la casa, intentando ver de dónde venía. Todas las puertas estaban cerradas con llave, al igual que las ventanas. Revisé cada habitación y nada cambió. No parecía que se acercara, ni se alejara. Miré por cada ventana, intentando ver algo, cualquier cosa que lo explicara. Di vueltas por la casa una y otra vez, intentando averiguar qué era y por qué no paraban. Simplemente seguía. Entonces, me di cuenta que mi teléfono estaba encendido. Todavía estaba en mi habitación, sí, pero estaba encendido. Así que volví arriba y agarré mi teléfono, pero no había nada. No tenía ninguna aplicación abierta. Todas estaban cerradas. Pensé que tal vez, si forzaba el apagado del teléfono, se pararía. Spoiler, no paró. Y en ese momento, estaba desesperada, asustada y completamente sola. Aún convencida de que era mi teléfono, lo escondí
debajo de las almohadas. Pero adivina qué, los gritos no paraban. Esto es lo que creo que es lo más extraño de todo. En ese momento, estaba llorando. Estaba desesperado porque los gritos desaparecieran. Lo cual en teoría parecía bastante difícil porque ni siquiera estaba seguro de que los causaba, ni de dónde venían. Y simplemente no podía soportarlo más. No sé si estaba más molesto o paranoico cuando lo hice, pero terminé dándome un par de golpes muy fuertes en la cabeza. Una y otra vez. Y adivina qué, los gritos pararon en silencio por primera vez en unos 5 minutos. Que, créeme, se me hicieron mucho más largos. Todo estaba en silencio. Creo que lo que hace que esto sea mucho más difícil de explicar es que no ha vuelto a ocurrir desde entonces. El resto del tiempo que estuve con mis abuelos nunca ocurrió. Los meses siguientes, tampoco. En los 6 años que han pasado, desde ese día, no ha vuelto a ocurrir. Cada vez que comparto esta historia con alguien, no saben muy bien qué decir. Y sinceramente, yo tampoco. En fin, sé que no es la historia más conmovedora ni aterradora de la historia, pero es real y me asustó. Así que, de nuevo, pensé en compartirla. Espero que todo esté bien. Si lees esto, muchas gracias por leer a Nola. Primero, quiero decir que disfruto tus videos. Llevo un tiempo viéndolos, y sinceramente, ver a todos contar sus historias sobre sus encuentros sobrenaturales me ha dado el coraje para finalmente contar las mías. Hace tiempo que me cuesta creer lo que veo y experimento. Mucho de lo que voy a decir en este correo electrónico ha sido suprimido o excusado, porque sinceramente me aterra la idea de que lo que he visto y sigo viendo sea real. Les aviso que esto puede ser un poco largo. Necesito desahogarme. Supongo que debería empezar con la experiencia más reciente y vívida que tuve en los últimos 2 años. Hace un tiempo, mi prometido y yo terminamos nuestra relación. Fue una gran pelea y la decisión más importante que he tomado en nuestra larga relación. No entraré en detalles por miedo a que me reconozcan. Digamos que me descuidaron mucho tiempo mientras estuve con ellos. Soy leal hasta el punto de autolesionarme. Pasé meses en depresión, sufriendo pesadillas y delirios constantemente. Por eso soy escéptico con estas cosas. Desde niño ponía excusas para las cosas extrañas y sobrenaturales que sucedían a mi alrededor. Durante la ruptura, tuve un amigo en línea en quien me apoyaba. Jugábamos y hablábamos durante horas sobre cualquier cosa. Cosas que me mantenían ocupada por el momento. Un día me contó que su casa estaba embrujada, que las cosas habían estado raras durante mucho tiempo, desde que cometió el error de jugar con una ouija de pequeño y no terminó la sesión correctamente. Dijo que lo que fuera que estuviera adherido a él le dejaba marcas en el cuerpo y, tan mal, que su salud mental se descontroló y casi se convierte en espada por ello. Omito muchos detalles para no revelar sus intenciones, ya que no me corresponde contar esta historia. Pero era esencial en el momento en que me lo contó. Ha estado lidiando con ello y sigue causándole problemas. A menudo, parte de la razón por la que pasaba horas hablando conmigo era su forma de distraerse de las cosas raras que sucedían a su alrededor, en su habitación oscura. Normalmente, cuando alguien me cuenta su experiencia con un fantasma, me siento un poco más cómoda compartiendo la mía. Sin embargo, siempre prefiero mis detalles con incertidumbre, porque no quiero parecer loca. Después de su confesión de haber experimentado cosas fantasmales, compartí mis propias historias, muchas de las cuales parecieron haber ocurrido entre mis 7 años y mi época universitaria. Después de eso, nos dedicamos por completo a los fantasmas, viendo videos de miedo, películas de terror, jugando juegos de miedo. Simplemente nos conectamos con las cosas espeluznantes. Solo quiero aclarar que no era algo constante. Era algo que hacíamos cuando se nos acababan las cosas que hacer. Un poco más adelante, recuerdo haber hablado con él un día. Era un día tranquilo. No pasaba gran cosa. Era temprano por la mañana y me preguntó si quería ver uno de los carteles que había comprado hace un rato en una convención. Le dije que sí,
y encendió la cámara en lugar de caminar por su habitación. Estaba bastante oscuro, pero era solo porque tenía las cortinas corridas. Se lo dije, y encendió la luz. No pasó nada. Encendí mi cámara para compartir unos peluches que compré en una tienda de anime de mi ciudad. Los dos somos nerds. Lo sé. La conversación fue de ida y vuelta. No me pareció extraño, pero mientras él mostraba el segundo póster, admiraba los detalles. Entonces, noté algo muy extraño en la imagen laminada. Vi mi cara reflejada, lo cual no es tan raro porque los carteles, bien plastificados, son reflectantes, claro, pero la cuestión es que no era su cara la que vi. Como es mi amigo, hablábamos por videollamada de vez en cuando, o me enviaba selfies en el trabajo, y la cara que vi definitivamente no era la suya. Me quedé allí sentada, mirándolo a la cara, durante lo que me parecieron unos segundos. Pero recuerdo haber oído mi nombre varias veces durante la llamada. ¿Hola? ¿Me oyes? Parpadeé y me disculpé diciendo que me había desorientado, que no era nada. Mentía y lo reprochó, diciendo que vi algo claramente porque mi expresión tenía horror, como si mis ojos se abrieran de par en par, y me quedara inmóvil durante unos 5 minutos. Dijo que parecía aterrorizada y pensó que mi cámara se había congelado. Como dije, solo me pareció un instante, quizá unos segundos. Ni siquiera recuerdo haber hecho ninguna expresión. De hecho, pensé que era bastante neutral. Entonces le confesé lo que acababa de ver. El rostro pertenecía a un anciano. Estaba pálido, tenía la piel flácida y los ojos hundidos, negros, con las cuencas vacías. No parecía enojado ni triste, solo una expresión vacía en su rostro, mientras me miraba a través de la cámara. Mi amigo me dijo que, a veces, eso le pasa a la gente que lo rodea, o a quien sea que esté hablando. Dijo que normalmente, cuando está en una llamada telefónica, la gente le pregunta si hay alguien más con él porque pueden oír a un hombre hablando de fondo mientras está solo en su habitación. Dijo que les mentiría y les diría que solo era la televisión. Durante un tiempo, sucedían cosas raras cuando hablaba con él, tal como él decía. Recuerdo una vez que se apartó para preparar comida, mientras veíamos películas juntos. Después de unos 10 minutos, oí que sus auriculares se movían al recogerlos, y le pregunté si podía volver a ver la película, pero no hubo respuesta. «Hola, Z», pregunté. De nuevo, no hubo respuesta. Esperé un poco más, y entonces oí una voz apagada. No la entendí bien. Parecía que hablaban a través de una almohada o bajo el agua. Volví a hablar. Z, no te oigo. Tienes el micrófono estropeado, o algo así. Entonces, la voz se cayó por completo. Después de unos 5 minutos, más o menos, mi amigo regresó y no mencioné el encuentro. Simplemente lo ignoré. A veces encendía la cámara para presumir cualquier objeto raro que hubiera comprado ese día, y orbes fantasma volaban a su alrededor. Se aseguraba de demostrarme que no era solo polvo saliendo de encuadre y luego volviendo a la cámara, solo para mostrar los orbes de luz de tamaño mediano que salían de sus brazos desnudos. No sé cómo se suponía que debía reaccionar ante todo esto. O sea, ¿qué se suponía que debía hacer en ese momento? Realmente necesitaba compañía, y sinceramente, el espeluznante y escalofriante no era algo a lo que no estuviera acostumbrada para entonces. Como dije, he vivido muchos inexplicables, y simplemente los descarto. Así que, para mí, todo lo relacionado con fantasmas que le ocurría en directo era un día cualquiera. No digo que no tuviera miedo, pero desde luego no me desanimé a hablar con Elan. Como ya habrán adivinado, empezamos a salir. Nos lo tomamos con calma, y finalmente fui a visitarlo. La visita fue agradable. Nos sentamos, vimos películas, tuvimos citas, charlamos, y también conocí a su familia. Gente amable. Durante mi estancia allí, guardé silencio sobre lo que vi. Simplemente no quería llamar la atención. Fingí no ver nada y sonreí, reprimiendo el horror e intentando racionalizarlo. Una vez,
me dejó sola en la habitación, mientras él estaba en el baño. Yo estaba sentada en el sofá, viendo el video de YouTube que pusimos. No sé por qué hice esto, pero me di la vuelta, quizá para ver si regresaba, o algo así. No lo sé, pero lo que vi, en cuanto miré hacia atrás, era humanoide, pero las articulaciones estaban dobladas en ángulos extraños, y apenas tenía rasgos. Solo una sombra negra. Estaba a gatas, pegado al suelo como una especie de araña humana. ¿Y dónde estaría la cabeza si una persona se agachara? Tenía una boca abierta, como si gritara, pero no emitía ningún sonido. No me moví, no se movió. Nos miramos fijamente durante lo que parecieron horas. Normalmente, alguien gritaría ante algo así, pero yo me quedé mirando. No hice ningún ruido. No me moví para irme, ni siquiera reaccioné. No digo que sea valiente, ni mucho menos me asusto fácilmente. Y grito con las películas de terror, soy un cobarde. Pero no sé por qué. Siempre que me pasa esto, nunca reacciono. Simplemente me quedo mirando, o aparto la mirada, y finjo no verlo. Ni siquiera reaccioné cuando la cosa se escabulló hacia mí, como una araña demoníaca, y desapareció detrás del sofá en el que estaba sentada. En ese momento, pensé que solo me estaba mirando de reojo. Simplemente se abre. Su mandíbula se extiende lentamente, mientras sus ojos se abren hacia adentro. Me quedé completamente paralizada allí, observando cómo sucedía esto, y finalmente decidí girarme y enfrentar a esta abominación, solo para sorprenderme al darme cuenta de que Z había estado mirando la pantalla del televisor todo el tiempo, sintiendo mi alma regresar a mi cuerpo. Sonreí y pregunté, «Oye, ¿me estabas mirando?», fingiendo que no estaba a punto de ser devorada por una entidad con la cara de mi cita de entonces. Él dijo que no. Confundido y extrañado, yo bromeé con él juguetonamente por mirarme de reojo. A estas alturas, solo intentaba convencerme de que estaba imaginando cosas y que no me estaba volviendo loca. Pero él estaba seguro de que no había hecho nada extraño. Estuvimos un rato dándole vueltas al tema, y yo estaba convencida de que no mentía. Después de eso, buscaba cualquier excusa para salir de casa y hacer algo durante varias horas. Y cuando no podía, fingía que me dolía la cabeza y me echaba una siesta para no tener que mirar alrededor. Seguía así hasta que llegaba la hora de volver a casa, y nunca me apresuré en la visita. Mi intento de asegurarme de que no pasaba nada malo funcionó. Por un tiempo, eso fue simplemente lo que hice. Opté por ignorar todas las cosas inquietantes que conllevaba. Interactuar con Zetaan lo atribuye a mis propios delirios y estrés, porque, a pesar de lo que sentía por él, seguía teniendo muchas dificultades, incluso cuando salíamos. Y lo digo en pasado, ya que la relación no duró mucho, y fue principalmente culpa mía por no poder superar a mi ex. Tengo otra historia sobre algo que me ocurrió. Son cosas que me quitan el sueño cuando pienso en ellas demasiado tiempo. Esto fue algo más reciente y más claro que lo que viví en mi juventud. Quizás comparta la historia de mi experiencia con el hombre del sombrero. Espero que esta lectura haya sido lo suficientemente interesante. Sé que no fue muy detallada ni narrativa, simplemente soy muy cuidadosa para no revelar quién soy. Y vaya, eso fue aterrador. Me pregunto si tu ex, sí ex, era una entidad oscura, porque suena realmente inquietante. Eso fue verdaderamente escalofriante. Y sí, definitivamente comparte algunas historias de tu juventud. El hombre del sombrero siempre aparece en relatos inquietantes. No solo él, pero hay muchísimas historias sobre esa figura.
y me encantaría escuchar tu experiencia con él. Muchas gracias por compartir esto. Me puso la piel de gallina. Fue aterrador. Y lo relataste muy bien. La gran historia. No duden de ustedes mismos. Escriben excelente. Buen trabajo. Y muchas gracias por enviar este relato. Es escalofriante. Me interesa ver qué opinan los que están escuchando. Abajo en los comentarios, ¿qué les pareció esta historia? A mí me dio escalofríos. ¿Qué creen? Su ex era una entidad oscura. Posiblemente. Es muy interesante. Realmente inquietante. Muchas gracias por enviarlo. Y bueno, vamos con el siguiente. Hola Snook. Antes que nada quería decirte que me encanta tu contenido. Sigue así. Además, disculpa si mi inglés no es muy bueno. No es mi lengua materna, ya que soy de Alemania. Así que no dudes en corregir cualquier error ortográfico o gramatical. Esto ocurrió hace unos 5 años. Tenía 13 años por aquel entonces. Estaba visitando a una amiga. Nos reunimos con nuestro grupo de amigos y luego pasamos la noche en su casa. La pijamada no fue dentro de la casa principal. Tienen una gran propiedad con campos, un bosque y un pequeño río. Siempre dormíamos en una cabaña de madera en un campo cerca del bosque. Junto al río, ya anochecía cuando preparábamos nuestras cosas para la noche: mantas, almohadas, refrigerios, etc. Al principio éramos un grupo de 4 en yo. Mi amiga, llamémosla L. Mi otro amigo, llamémoslo B, y su amigo, a quien llamaremos Nate. Charlamos un rato, nos divertimos. Pero al final, mi amigo B tuvo que llevar a Nate a casa. Creo que ya eran las 10 de la noche, así que estaba oscuro. Ambos se fueron en sus bicicletas, y mi amiga y yo nos quedamos en el pequeño sofá viendo TikToks. Eso fue hasta que oímos un ruido fuera de la cabaña. Pensé que quizás era su hermano mayor intentando asustarnos, o algo así, porque ya lo había hecho antes. Lo dejé pasar. Es importante mencionar que la cabaña donde pasaríamos la noche no está cerca de la casa principal. Está como a 15 o 20 minutos, pay, en medio de la nada. Con el tiempo, los ruidos no paraban. Sonaba como si alguien o algo estuviera rebuscando entre bolsas o cosas similares. Mi amiga dijo que probablemente era un ratón, y lo dejé pasar. Para entonces, nuestros amigos llevaban unos 20 minutos fuera. Seguimos en el teléfono, pero el sonido continuó. Era más fuerte que antes, y estaba segura de que un ratón no podía hacer un ruido tan fuerte. En ese momento empecé a asustarme, y mi amiga también. Tratamos de tranquilizarnos, y pensamos que quizá era un animal más grande, como un gato. Entonces, de repente, el ruido se detuvo. Empezamos a escuchar con atención, y entonces lo oímos, pasos humanos, acercándose a la entrada de la cabaña. Teníamos miedo. Pensamos en cómo íbamos a salir. No podíamos usar la puerta normal, porque había alguien allí. Le pregunté si la puerta estaba cerrada, y con miedo, me dijo que la puerta ni siquiera tenía cerradura, así que esa persona podía entrar en cualquier momento. Me puse muy nerviosa. No podíamos salir porque la persona estaba en la entrada. Y tampoco podíamos escondernos, porque no había lugares donde hacerlo. Pensamos que quizá era B, que había regresado. Pero él se había ido hacía media hora, y seguramente no volvería hasta dentro de otra media hora, ya que su amigo vivía a casi 40 minutos en bicicleta. Empezamos a pensar en qué hacer, cuando mi amiga se quedó muy callada. Le pregunté qué pasaba, y me hizo callar. Se oían ruidos de estática, provenientes del río. Parecía un walkie-talkie, o una radio. No lo sé. Un poco después, oímos voces masculinas, al menos 2. No entendíamos lo que decían. Estábamos seguras de que había más de una persona. Si había alguien en la entrada y otras voces en el río, la situación era aún más inquietante. Los pasos en la entrada no paraban. Parecía que la persona caminaba en pequeños círculos. No tengo idea de por qué. Fue entonces cuando mi amiga se levantó
y me pidió que la ayudara a mover el sofá lejos de la pared de madera. Al hacerlo, vimos que detrás del sofá había otra puerta. Nos miramos y sin decir palabra, la abrimos y echamos el cerrojo. Salimos corriendo sin zapatos, sin chaquetas, solo con el pijama. Corrimos a toda velocidad hacia su casa, atravesando el bosque. No fue nada agradable sin calzado. Dolía muchísimo. No quería mirar atrás, pero al final lo hice. Había 3 hombres allí, de pie. Al verlos, le grité a mi amiga que corriera más rápido, temiendo que pudieran alcanzarnos. Después de 5 minutos corriendo, por fin llegamos a su casa y entramos. Llamamos a nuestro amigo llorando y le contamos todo. Dijo que regresaba y que llegaría en 20 minutos. Despertamos a su madre y le contamos todo. Estaba en shock y quería ir. Le dijimos, por alguna tontería, que queríamos ir con ella. Teníamos demasiado miedo de caminar, así que fuimos todos en coche. 3 minutos después, llegamos a la cabaña y había una furgoneta negra aparcada delante, que seguro no estaba antes. La habríamos visto al salir corriendo. La madre de mi amiga habló con ellos y resultó que estaban borrachos. Muy borrachos. Ni siquiera pudieron pronunciar frases completas. Empezaron a gritarnos y se pusieron muy agresivos. Después de 5 minutos de discusión entre la madre de mi amiga y los hombres, por suerte, se fueron. Se adentraron en el bosque completamente ebrios. Efectivamente, no dormimos en la cabaña esa noche, y no lo hemos hecho desde entonces, por miedo a que los hombres volvieran. Y bien, chicos, con esto terminamos algunas historias extrañas y aterradoras. Espero que hayan disfrutado este video. Me encanta leer sus historias. Siempre son increíbles. Siempre me encanta hacer estos videos. Son súper divertidos y, bueno, es genial incluir a la comunidad en ellos. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así, por favor den me gusta, suscríbanse, comenten que les gustó y que no. Fue un poco divagatorio, pero no pasa nada. Y... sí. Muchas gracias por pasarse. Y si les gustó este video, seguro que disfrutarán de otros en este canal. Simplemente, muchas gracias por ver, son los mejores. Muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. Adiós.